Hola gente, hola a todos. En este video quiero hablar sobre la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Como sabemos de esta intervención, el Grupo de Lima hace unos días dijo que no está de acuerdo con la intervención. Hay muchos organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, tampoco no están 100% de acuerdo, no están de acuerdo con esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Hace días, el 23 de febrero, cuando se quiso meter esos camiones de ayuda humanitaria, no se pudo. Es más, se incendió camiones, como ya sabemos. Prácticamente esa misión fracasó y de alguna manera el ganador ha sido Maduro, aunque a algunos no les guste, pero salió el ganador, ¿no? Ahora último está saliendo muchos videos de diferentes noticieros, no estoy hablando solo de en redes, no solo opiniones de personas, de diferentes noticieros donde dicen, es más, el mismo Maduro también ha hablado, donde dicen que el camión no lo quemaron los venezolanos, lo quemaron la oposición venezolana, ¿no? Bueno, ya no sabemos a quién creerle, ¿no? Hay dos versiones. Dicen que lo quemaron, uno dice que lo quemaron los venezolanos, ¿no? De Maduro, y otros dicen que fue la oposición venezolana la que lo quemaron, y que todo esto es un pretexto para que Estados Unidos intervenga a Venezuela, ¿no? Como ya antes ya se ha dicho con otros países, ¿no? Como en Medio Oriente, ¿no? Bueno, así se está diciendo, ya no sabemos a quién creerle, ¿no? Cada uno ya sacará sus propias conclusiones. Busquen videos en internet donde se habla de eso, ¿no? Bueno, también hace días o semanas se veía mucho en los reportajes que hacían en Perú sobre venezolanos, entrevistaban venezolanos, donde muchos venezolanos estaban muy alegres, diciendo que es muy probable que ya empiece la Venezuela libre, que Venezuela esté libre, vamos a regresar a casa, pero con este hecho, que como digo, fue un fracaso, donde ganó Maduro, creo que está pausado esa idea o el sueño de muchos venezolanos de una Venezuela libre. Sobre la ayuda humanitaria, que se habló mucho en estos días, salía en redes, salía en YouTube, en Twitter, ¿no? Había peruanos que comentaban, que decían sí que es bueno ayudar a los venezolanos, y está bien eso, que quieran ayudar. Pero he visto también hasta políticos peruanos que decían que querían ayudar. Bueno, en cuanto a los políticos, en este caso he visto políticos apristas, ¿no? Que decían, invitaban a ayudar a ayuda humanitaria. Bueno, está bien, si quieren ayudar, perfecto, ¿no? Pero hay que recordar que el Perú también necesita ayuda humanitaria en las provincias, ¿no? Por el caso de los diluvios, lo que ha habido también, inundaciones, los huaicos, todo esto que está habiendo en todas las provincias, ¿no? También no hay que olvidarnos a los políticos que Perú también está en estado de emergencia, también necesitamos ayuda, ¿no? Y ojo, el estar en contra de esta intervención militar no es apoyar a Maduro, no es que uno sea chavista ni nada de eso, ¿no? Esto es una opinión personal. Muchos peruanos tienen sus opiniones, ¿no? Sobre esta intervención, muchos peruanos no están de acuerdo. No solo estoy hablando de los peruanos de a pie, hasta políticos peruanos, algunos artistas peruanos no están de acuerdo con esta intervención. Es más, hasta el Papa tampoco está de acuerdo con esta intervención. O sea, no quiere decir que el que diga que no está de acuerdo con la intervención sea chavista, eso es absurdo, ¿no? O que está apoyando a Maduro, eso es absurdo. Todos tenemos nuestra manera de pensar, nuestro criterio, ¿no? Yo en lo personal tampoco estoy de acuerdo con una intervención extranjera en Venezuela. Pienso que los mismos venezolanos deben resolver ese problema, como sea, deben resolver. Recordemos que Maduro es la continuación de Chávez. Recordemos que los mismos venezolanos votaron por Chávez en el año 2000, democráticamente. Fueron los mismos venezolanos que hicieron el socialismo. Como digo, Maduro es la continuación, y Maduro de alguna manera también, en el comienzo también los venezolanos votaron democráticamente por él. Venezuela está en crisis, sí, está en crisis, pero no tiene esa misma crisis como lo tiene Siria, porque hay muchos que comparan Venezuela con Siria, no podemos comparar Venezuela con Siria. Siria sí está en una crisis humanitaria bien grave. A los sirios sí los califican como refugiados en Europa, pero en cambio los venezolanos que llegan al Perú o a países de Sudamérica no los califican. En el caso del Perú, la mayoría de venezolanos no califican para refugio, solicitan el refugio sí, pero no califican porque su caso de ellos no es tan extremo, comparando como con un ejemplo Siria, ¿no? Y quede eso bien claro. Recordemos que en tiempos de los 80, 85, para ser más específico, hasta los inicios del 90, los tiempos del terrorismo, ningún país nos dio refugio, Todos los países prácticamente nos trataban como cualquier país de Sudamérica.
nada, que nos tendieron la mano, eso querían, no, o sea, nos trataron como cualquier país, nos pidieron documentos, todo, así tú le digas, en mi país está sufriendo crisis, devaluación de la moneda, hay terrorismo, todo, nadie nos dio refugio. Hay que también recordar eso, ¿no? Para que los más jóvenes no saben eso, ¿no? Según la Comisión de la Verdad, murieron 70.000 peruanos solo por terrorismo. No sé cuál es la cifra de los peruanos muertos por enfermedades, porque faltaban remedios, por hambruna, no sé, pero lo que sí es oficial es 70.000 muertos por terrorismo en los años 80, ¿no? Para los que dicen, no, que nuestra crisis no fue tan grave, nuestra crisis fue una de las peores de Sudamérica. Solo que algunos no lo vivieron o algunos no saben. Es curioso y tú mismo te darás cuenta que Estados Unidos se preocupa mucho por la crisis humanitaria, por los derechos humanos de Venezuela, ¿no? Pero si te das cuenta, si investigas los países que están en crisis económica, están en pobreza extrema, son los países de Centroamérica, Haití, Honduras, Nicaragua y grandes países de Centroamérica que están migrando a Estados Unidos, ¿no? Por la desesperación, por su crisis. Esos países, ¿por qué no llega ayuda humanitaria ahí? ¿No? Es curioso, es raro, tú mismo date cuenta, ¿no? ¿O será porque esos países no tienen esos recursos naturales como en el petróleo que sí tiene Venezuela, ¿no? Eso uno mismo se puede dar cuenta. Si seguimos hablando de Centroamérica, recordemos que Panamá, ese país Panamá, también fue intervenido por Estados Unidos. El saldo de la intervención fueron 4.000 muertos, así como lo escuchan. No todos eran militares, también había civiles, y sabemos que en civiles hay mujeres, ancianos, niños, todo. Para los que dicen que las intervenciones no son tan graves, la de Panamá fue una masacre. La intervención de Panamá no duró un año, 2 años, duró muchos años. Los americanos se quedaron mucho tiempo ahí, no querían irse. Es más, el canal de Panamá se lo apropiaron por mucho tiempo. Tuvo que pasar muchos años para que devolvieran el canal de Panamá a los panameños. En esa intervención recordemos que su presidente Noriega fue redocado, fue encarcelado y enjuiciado todo, ¿no? También con el mismo excusa de siempre, que era un dictador, que violaba los derechos humanos, ¿no? Como siempre, la intervención que usa Estados Unidos de siempre, ¿no? Que es un presidente dictador. La intervención que quiere hacer Estados Unidos a Venezuela, Maduro, el país petrolero, se parece mucho, si ustedes investigan, a las intervenciones que ha habido en Medio Oriente, como en Libia, como en Siria, Afganistán, Irak, toda esa zona, ¿no? Si nos centramos en Libia, así rapidito, ¿qué pasó en Libia, no? Se parece mucho el caso de Libia con lo de Venezuela y Maduro. Se parece, si ustedes investigan la intervención de Estados Unidos, la historia de Libia, se parece mucho. Mira, de manera rápida, vamos a decir que Libia, cuando en los años más o menos 30 o 40 para atrás, 1940 para atrás, Libia, o sea, era un país pobre, casi un país como la Edad Media. ¿Y qué pasó? Como era un país petrolero, ya que en esa zona se vivía una monarquía a la antigua, los reyes, ¿no? Se empezó a extraer ese petróleo, y el rey de ese tiempo hizo contratos con Inglaterra, con Estados Unidos, con Francia, con países europeos, ¿no? Estados Unidos también. Y Libia empezó a crecer, Libia se empezó a hacer próspera, pero ojo, próspera pero para los grandes, para los poderosos, para los reyes y su gente. Para las zonas rurales, para los pueblos, seguían en extrema pobreza. Eso no les gustó a la gente de Libia, hasta que salió Gaddafi, un militar joven de 28 años, hizo un golpe de estado y revocó a ese rey y empezó a instalar una especie de socialismo, no socialismo, no comunismo, ¿no? Él, como él trataba de hacer otros para el pueblo, decía, ¿no? Pero era parecido. Desde ahí ya él puso sus condiciones a las empresas extranjeras con el petróleo. Ya el petróleo, las ganancias no eran solo para él, para los gobernantes, era para el pueblo. Gaddafi trajo la prosperidad a Libia. Si ustedes investigan cómo era Libia antes y con Gaddafi, cómo prosperó Libia, de un país que parecía de la Edad Media, se levantó Libia, se modernizó Libia. Esa historia se parece mucho a Chávez, ¿no? Y su socialismo, ¿no? Tiene bastante parecido, ¿no? Bueno, con los años, como todo militar, no fue perfecto. Gaddafi sí cometió errores. A los grandes, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, nunca les gustó que Gaddafi ponga sus normas, sus leyes.
en lo que es el petróleo. Nunca les gustó, siempre quisieron que él se vaya. Hasta que encontraron el punto débil. Acusaron a Gaddafi de dictador, de abusivo, de todo, ¿no? Hasta ahorita, si ustedes ven los documentales, no está 100% comprobado los motivos por que se lo acusó a Gaddafi. Se lo acusó de todo, de lo peor, pero 100% comprobado no está que haya sido el que cometió esos crímenes y todo, 100% no está. La cosa que al final, por medio de la OTAN, sí, la OTAN, tanto los países europeos como Estados Unidos se unieron, hicieron una intervención en Libia, con la ayuda de rebeldes, todo fue financiado por la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, hasta derrocar a Gaddafi. En el 2011 fue derrocado Gaddafi, fue humillado, fue capturado, él quiso escapar, se metió en un tubo, ¿no?, de desagües, lo atraparon, lo humillaron, lo golpearon y lo mataron. ¿Cómo quedó Libia después de eso? ¿Cómo está Libia ahora? Miren, ¿cómo quedó Libia? Inestable, no hay un presidente fijo, es un estado inestable, no hay un gobernante fijo ahí. Así lo dejó la OTAN de Estados Unidos, así lo dejó. Así, y cuando Gaddafi fue derrocado, ahí se impuso las reglas para el petróleo, ¿no? Aunque ya volvió parecido como antes de Gaddafi. Ya los poderosos pusieron ya sus condiciones, pero como siempre el pueblo de Libia no está de acuerdo. Ahora hay otras guerrillas ahí, pero para que se den cuenta cómo sucede cuando Estados Unidos interviene en un país petrolero, ¿no? Pone sus condiciones. Esa historia es bien parecida a la de Maduro, país petrolero, ¿no? Ahí no hablemos de los muertos, miles de muertos, refugiados por cantidad, migrantes refugiados por cantidad ha habido en Libia y sigue habiendo en Libia. Esas son las secuelas que dejó esta intervención militar. El caso de Siria, también le dicen la resistencia de Siria, como le dicen, ¿no? Parecido a su presidente Bashar al-Assad, también lo acusaron de dictador, de lo peor, es un dictador y debe salir. Bashar al-Assad trajo también el progreso a Siria. Ustedes averigüen cómo era Siria antes y cómo es después de Bashar al-Assad. En Siria se respeta mucho a la mujer. La mujer no está obligada a usar esa túnica que se tapa toda la cara. En Siria se respetan las religiones. Hay católicos ortodoxos, pero hay católicos ahí donde... El caso de Siria, que es interesante, ¿no? Como dije, fue acusado de dictador, de todo lo malo, ¿no? Estados Unidos, desde Obama y luego Donald Trump, dijeron oficialmente intervenir Siria. Mandaron su gente, sus tropas, según los militares y según el mismo estado de Siria, dice que Estados Unidos son los que financian a los rebeldes llamados ISIS para desestabilizar a Siria, para que Siria quede inestable, para que Siria esté todo el tiempo en guerras civiles. Así lo acusa Siria. Estados Unidos retiró sus tropas en el 2018 en diciembre. No logró su cometido, que supuestamente intervenir Siria y derrocar a Bashar al-Assad. No lo logró. Por eso dicen que Siria es el país que resistió. Siria es un país petrolero. Aparte de petróleo tiene un recurso que es el gas natural. Si hablamos del Perú, en el Perú no hubo una intervención militar prácticamente, pero lo más cercano fue un bloqueo. Eso fue en el tiempo de Velasco Alvarado. Este presidente, Velasco Alvarado, que algunos lo señalan como golpista, otros como socialista, lo que sea. El problema fue que en esos tiempos, en Piura, en Talara, había una refinería de petróleo. Mira, el caso parecido, petróleo. Y Estados Unidos había un contrato con Estados Unidos, una empresa de Estados Unidos, donde ellos prácticamente ponían sus reglas en cristiano. Algo parecido como sucede ahora con las empresas mineras, ¿no? Los tributos que le dicen cuánto tiene que aportar, no aporta lo debido, y así parecido pasaba. Pero Velasco Alvarado no le gustó y los votó a ellos. Eso no le gustó a Estados Unidos y nos dio un bloqueo económico. Quizás algunos no saben, pero Estados Unidos un bloqueo económico nos dio en el tiempo de Velasco. Pero como se sabe, Velasco se enfermó de la pierna, le amputaron la pierna, al final se fue a curarse, dicen, en Estados Unidos lo empeoraron y murió Velasco. Eso fue lo más cercano que nosotros tuvimos con un bloqueo económico de Estados Unidos, ¿no? En conclusión, las intervenciones de Estados Unidos nunca han sido buenas, siempre han terminado en
en masacres, en muertes, miles de muertos, incluidos niños, ancianos, mujeres, todos, porque en las intervenciones no diferencian de soldados, de civiles, ahí mueren y mueren nomás, y todos han sido con algo a cambio, ninguna ha sido gratis, todo así con algo a cambio, y al país que fue intervenido casi siempre lo dejan en la bancarrota, en la quiebra económica, y para que se recupere tuvo que pasar hasta décadas. No sabemos cómo será, si es que hay una intervención militar en Venezuela, será igual, peor, no sabemos, ¿no? Pero con las experiencias, si ustedes investigan las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países, verán cómo ha quedado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Las desgracias que ha pasado. Yo leo mucho en redes, muchos dicen que con la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela se acabaría la crisis, ¿no? Se acabaría la migración, dice. Eso no es del todo cierto, y muy probable que eso sea falso, porque con una intervención militar Venezuela quedaría en la quiebra. Recordemos que Venezuela ha estado casi 20 años en socialismo. Cambiar eso de la noche a la mañana es imposible. Por lo menos tendría que pasar 10 años para que Venezuela vuelva a ser la de antes. La migración terminará, la inmigración disminuirá, dice, no, para nada. Como digo, si Estados Unidos interviene en Venezuela, lo va a dejar en la quiebra y pondrá sus condiciones con el petróleo. Muchos venezolanos migrarán, se podría hasta triplicar, duplicar la migración venezolana a los países vecinos, y eso incluye al Perú. Recordemos que muchos países, incluido el Perú, ya firmaron el pacto de la ONU, en el cual consiste que los migrantes irregulares se vuelven automáticamente regulares y tienen beneficios y todo lo que dice ese pacto de la ONU, ¿no? Que el Perú ya firmó, Vizcarra ya firmó, Chile no, bueno, por algo será. Bueno gente, este fue el video sobre este tema, mi opinión personal sobre la intervención militar que se quiere hacer en Venezuela. Por el momento está pausado, el Grupo de Lima dijo que no, muchos países, organismos han dicho que no, por el momento, no sabemos qué sorpresas tendrá más adelante. Pues el sueño de liberar Venezuela está pausado. En mi opinión personal, como digo, no estoy de acuerdo tampoco que Estados Unidos, con los antecedentes que tiene, las intervenciones que ha cometido en otros países, como los ha dejado. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Como digo, esto no es que estoy a favor de Maduro para nada, no estoy a favor de Maduro, ni soy chavista, nada, ni todo el que opina sobre estos temas, no es que sea chavista, nada, eso es absurdo pensar en eso. Eso es otra cosa, es analizar cómo Estados Unidos hace sus políticas en sus intervenciones, ¿no? Bueno gente, si te gustó el video dale me gusta y nos vemos hasta un nuevo video.